Gazpacho. Gazpacho español, Spanish. Gazpacho. Seguro que todos habéis oído la palabra gazpacho. Nos veáis del país, que nos veáis, seguro que conocéis la palabra y os suena muy bueno. Pues sí, vamos a hacer el gazpacho español, pero lo vamos a hacer un gazpacho especial, un gazpacho bilingüe, porque tenemos la suerte de tener con nosotros a Babs, que además de ser, como ya conocéis, una estilista de decoración, creadora, todo lo que os podéis imaginar, además tiene una mano para la cocina que os podéis morir. Y como su inglés es perfecto, no como el mío, que es bastante desastroso, ella lo va a contar en inglés, yo lo voy a traducir o intentarlo en español, de manera que todos los amigos que nos ven desde la franja sur de los Estados Unidos puedan practicar el español, y todos los que nos ven desde Sudamérica y los países de habla hispana también nos puedan practicar en inglés. Con lo cual, clase de inglés y clase de cocina. Adelante, Babs, bienvenida. Muchas gracias. Hello, everybody. Okay, today for this traditional styled gazpacho, we're going to use the following ingredients, all right? Okay, firstly, most important. Dice Babs que lo primero que empieza es por los ingredientes. Y empieza por el más importante. 5 red ripe tomatoes cut in quarters and without the core. 5 tomates muy maduros y muy rojos, cortados en cuartos y sin el corazoncito. Perfect. Then we have 1 cucumber, peeled and finely chopped. Un pepino pelado y cortado en trocitos pequeños. Half an onion, peeled and finely chopped as well. Media cebolla, pelada por supuesto, y cortada también en trocitos pequeños. Half a garlic clove, which we will later take out the stem, the central stem, all right? Medio diente de ajo al que le vamos a quitar esa finita tira que tiene en el centro, que es lo que acostumbra a repetir. 1 medium size green pepper, finely chopped as well. Un pimiento verde de tamaño mediano y también cortado a trocitos chiquitos. 2 slices of yesterday's bread. 2 rebanadas de ese pan que nos quedó de ayer y que está duro. Between 2 and 4 big spoonfuls of vinegar, wine vinegar, all right? This will depend on the taste, how strong you like it. That's why it's between 2 and 4 approx. Pues entre 2 y 4 cucharadas de vinagre de vino, eso a gusto de la persona, que le guste más o menos el vinagre, es lo que depende. Then between 8 to 10 big spoonfuls of olive oil. Entre 6 o 8, más o menos, cucharadas de aceite de oliva. And salt as well, once you taste it and depending on how salty you like it. Y sal a gusto del consumidor también. And one last thing, we need just half a cup of water. Y media taza de agua. Okay? So, for this recipe, and because our blender isn't very, very big, we're going to have to do it in 2 different sections, all right? I'll do first blend part of the ingredients, sieve them, and then the rest, all right? Dice Babs que claro, como el cacharrito, la batidora es hogareña, no es industrial y es pequeñita, pues lo va a hacer el gazpacho en 2 sesiones, la mitad de los ingredientes, la primera tanda y la segunda tanda con el resto, ¿de acuerdo? Pues nada, cuanto quieras, all yours. Okay, well, as simple as, first of all, we pour some of the tomato that has been, oops, that fell. This is what happens when we're in live. La mitad de los tomates ya va para adentro. Ahora viene el pepino. Yep, the cucumber as well. More or less we put half of the onion. It's going to be about half of everything, all right? Mitad de todo. Okay, thank you. Half of the green pepper. El ajito. Yep. Now, for the garlic clove, we are going to take the stem out. And for that, we've cut it in half, the garlic, as you can see. And here is that little stem. Ahora ya lo que está haciendo es extraer esa tirita central que acostumbra ser de color verde y la parte más dura del extremo del diente de ajo para que no repita. Exactly, that's where most of the flavor is, the strong flavor. Ahora vamos con el vinagre. A bit of vinegar. It's just a bit, okay. Mitad de aceite ahora. Yep, pour half of the olive oil. There we go. The bread, the salt and the water. All right, so a big pinch of salt. There we go. And the water. Wow.
It's all as simple as that. You just let it like that. Then, of course, when you use a blender, first we start with medium energy, and then we'll go to very, very fast energy so that it gets really, really nicely blended all. Ya que ha puesto ya toda la mitad de los ingredientes, va a utilizar ahora la mezcla batidora, trituradora, y va a empezar con una velocidad media, y luego cuando ya empieza la cosa a hacerse una pastita, va a pasar a una velocidad superior. Pero con paciencia porque se necesita un ratito, ¿verdad? Yes, so here I go. Here we are. Okay, so here we are. We've already blended the first part. Ya ha mezclado la primera parte, ya es todo batidito. And we just pour it to sieve it, all right? Y ahora lo ha puesto aquí en el colador para pulirlo, para quitarle todas las semillitas y todo aquello que nos pueda estorbar. And now what we would do is add the rest of the ingredients. One thing to mention, if you wanted a deeper color because of the tomatoes, it's quite pale and it's not that bright red, what you can do is add industrial food coloring, all right? Está diciendo Babs algo muy interesante, y es que si el gazpacho no queda el color rojo fuerte que vosotros queréis, porque hay tomates que son muy rojos por fuera, pero que a lo mejor el jugo que sueltan no es tan rojo, siempre le podéis añadir unas gotitas de colorante alimentario, y a vuestro gusto, para que os coja ese color rojo profundo que es tan agradable a la vista y también se come con la vista, como todo el mundo dice, ¿no? Pues seguimos, ahora ya vamos con la segunda tanda de ingredientes que... Okay, here I'm adding the rest of the tomato, except for these little bits of tomato which I'll leave for the end and I'll show you later. And I will do that with every single ingredient, all right? Sí, ella ha echado todo el tomate, pero ha dejado unos trocitos pequeñitos, y va a hacerlo también del resto de ingredientes sólidos, porque con ello va a hacer un truquito al final que nos va a contar. So, I think that now finally we have it. Wonderful. You see? So again, we do that. And we pour into this kind of sieve that we have here. Pues nada, ahora ha terminado ya la segunda tanda de gazpacho, y lo mezclamos todo, lo ponemos juntito, Okay. para hacer una especie de trabajo de pasapurés, ¿no? Yep. That's exactly what we're going to do. We're just going to, we want part of all the vitamins, and the bigger and thicker parts, we're going to avoid them by putting it in here. Exacto, dice que evidentemente ya sabéis que el gazpacho es quizá uno de los platos, es un auténtico choque vitamínico, riquísimo y muy saludable. Pero hay cositas que no nos gusta encontrar, trocitos de pielecita que se ha quedado, a lo mejor algunas semillitas, y ahora o con el pasapurés, que en algunos sitios se llama chino, en otros sitios se llama pasapurés, y si no pasapurés, pues a base de manita, de cacito y colador, irlo quitando todo lo que nos estorbaría al momento de morder. Everybody has one of these at home, and if you don't have a press puree, this is the easiest way to get all the extra bits that you don't want, as Sylvia's saying. You get just rid of them like this. Si no tenéis el pasapurés, eso funciona fenomenal. Aunque yo os digo la verdad, a mí encontrarme un poquito de tropezoncito y masticar así un pelín, a mí no me molesta nada. Pero bueno, cada persona es un mundo. Okay, so now I'm just taking out these last bits here, and now we're going to put that over there onto the table. Okay, so now this has to be served very, very chilled, all right? So this is going to go into the freezer into the fridge for about a couple of hours minimum. It has to be really chilled. Okay? Ya sabéis, o si no sabéis, tenerlo en cuenta, el gazpacho es algo que tiene que tomarse muy frío. O sea que Babs se va a llevar su obra de arte a la nevera y lo va a tener en la nevera como 2 horitas, ¿vale? Yes, and then we'll be back and we'll show you how to serve it, all right? Y después de pasar esas 2 horitas cuando esté bien frío, ella nos mostrará cómo servirlo artísticamente. Okay, see you in a while. Vámonos. Bye. Hasta ahora. Hi, Sylvia. Hi. Is it chilled enough, the gazpacho? Chilled, wonderful, and tasty. Dice, me preguntan si está frío, digo, sí, está frío, está buenísimo, es sabroso, más no poder. So, wonderful. Now, the first thing, before stirring it and serving it, we're going to try a bit of salt first, all right? So, I'm going to stir it just a bit so that all the water gets well mixed with all the consistency
Dice que lo primero que tenemos que hacer es darle una pasadita, así, mezclarlo un poquito, porque a veces, después de un tiempo de estar en la nevera, no se corta, pero se separa un poco la parte más líquida que da arriba y la parte más sólida abajo. No pasa nada, simplemente lo que ha hecho ella, voltearlo un poquito, darle un meneíto y también, muy importante, que también es lo que está haciendo, probarlo de sal. Yeah, porque it needed extra salt. Y all right? concretamente ha hecho muy bien, se ha quedado corta de sal, porque quedarse corto de sal siempre tiene arreglo fácil, ¿verdad? Yeah, it's always very, very easy. So now we're going to taste the salt and the vinegar last second try. Y también el vinagre, cuestión de probar el vinagre también un poquito. Toma, vamos a... ¿Cómo I lo think it's tienes? fine. ¿Es I think it's fine. Pues nada. But Ha salido whoever bien la wants it primera. stronger, it's just a matter of adding. And if for any reason you've gone over than what you wanted, you just add a bit of water. Ah, dice que si os habéis pasado de vinagre, solo tenéis que añadirle un poquito de agua para suavizarlo. So we're going to serve more or less for one person, all right? I imagine that this quantity of the 5 tomatoes we've made of gazpacho is for approximately 4 people, because a helping would be something like this. Dice Babs que la cantidad de gazpacho que hemos hecho es aproximadamente para 4 personas, porque una cantidad normal para una persona sería eso que nos ha puesto en esa tacita tan buena y tan decorada. And now we're going to decorate with the finely chopped vegetables. We're going to decorate the gazpacho. So do me a second. Esto and put va that para aquí. over there. Y esto, la pieza central. Here ahora. we go. Okay. Dice Babs que ahora lo que va a hacer es decorar con esos trocitos de verdura que había dejado, va a decorar la superficie del gazpacho. Esto es algo muy típico que se hace siempre en España, que es añadir trocitos de lo que está dentro del gazpacho en la superficie, que le da un toque de color precioso y muy apetitoso. And also, depending if you like one ingredient more than another, you can have 2, all of them, none. I mean, it's all very open. Claro, y además cada uno, como se sirve individualmente, entonces ya de la bandeja vosotros cada uno coge lo que más le gusta. A alguien no le gusta el pepino, a alguien no le gusta el pimiento, pues no se lo pone. A alguien le molesta un poco la cebolla, pues tampoco se la pone y se pone más de tomate o de cualquier otra cosa que le guste. Okay, so I'm just finishing here. Now, as you can see, here are the 4 ingredients of the vegetables. But I have a great idea for example, a party or something special. Exactly the same, but presented in a different way. Bueno, otra de las ideas geniales de Babs, y como decía, no solamente guisa de maravilla, sino que además es una creativa nata. Y es para que siga frío, para enfriar todavía más el gazpacho, el siguiente truquito. Cuéntanos. And also for parties, for something special. Eso es para fiestas, para cosas especiales. Okay, so what you do is you take each bit of ingredients. Okay, you take a bit of tomato, you take a bit of tomato separate, then cucumber, the green pepper, and the onion. Lo que dice es que va a coger un poquito de cada uno de los ingredientes por separado, okay, y va a hacer... And you put them inside an ice box separately. So the onion would go in one little cube, the pepper, the tomato, cucumber. Qué idea. Coger un cacharrito de esos de hacer cubitos de hielo, y en cada recipiente para el cubito de hielo le echáis dentro del agua un poquito de tomate picadito o de cebolla, de pimiento, mezcláis colores y ponéis un cubito de cada separado. Of each one separate, individual, and then you add just a bit of water, so you make an ice cube with the different vegetables inside, and that will give it a great touch, flavor and freshness. Nos encanta. Va a hacer cubitos de tomate, cubitos de pimiento, de cebolla, en fin, cubitos que además ya le van a dar, va a ser el colmo de bonito, transparente, con el tomatito dentro. Wonderful. So I hope you enjoy it. Try it, and then you decide which ingredients you prefer to make your own gazpacho. Dice que lo probéis, que lo disfrutéis y que creéis, que mezcléis los ingredientes que más os gustan. Muchísimas gracias, Babs. Thank you. Ah, que es maravillosa. Bye-bye. Adiós. She's so nice, isn't she? She's adorable.